Continuamos estudiando el tema 2 de química. Soy Lince Cuántico, me pueden encontrar en Facebook y en YouTube. Estábamos estudiando la densidad y en este momento corresponde la parte 2. Iniciaremos viendo unas equivalencias. Empecemos por gramo por mililitro es lo mismo que gramo por centímetro cúbico, porque mililitro y centímetro cúbico son lo mismo. Ahora, si multiplicamos por 1000 arriba y 1000 abajo, en ambos lados no pasa nada. ¿Y por qué hacemos esto, profe? Porque lo que yo quiero que te des cuenta es de que gramo por mililitro es lo mismo que gramo por centímetro cúbico. Los 1000 gramos se vuelven un kilogramo y los 1000 mililitros se vuelven un litro. Los 1000 gramos se vuelven un kilogramo y los 1000 centímetros cúbicos se vuelven decímetro cúbico. Entonces, esas cuatro iniciales son lo mismo. Pero aparte tenemos 1000 gramos por litro. Ya estoy viendo, claro. Y eso equivale a 1000 por 1000 gramos entre 1000 decímetros cúbicos, que eso lo convertiría en 1000 kilogramos por metro cúbico. Y este es el resultado final de nuestras equivalencias, que 1 gramo por mililitro es equivalente a 1 gramo por centímetro cúbico, el cual es equivalente a 1 kilogramo por litro, que es equivalente a 1 kilogramo por centímetro cúbico, pero equivale a 1000 gramos por litro, y esto también equivale a 1000 kilogramos por metro cúbico. Profe, ¿y eso es necesario aprendérmelo? Memorizarlo no, aprende a demostrarlo y se te va a quedar. ¿Y por qué te estoy recomendando esto? Porque estas equivalencias te van a ayudar demasiado en el momento que tú empieces a desarrollar ejercicios. ¿Qué otra equivalencia más tenemos? Que 1 gramo por mililitro equivale a 62,4 libras por pie cúbico. O sea, todo lo de arriba equivale también a 62,4 libras por pie cúbico, que es la unidad de la densidad en el sistema inglés. En el sistema internacional es kilogramo por metro cúbico. Densidades conocidas, gente. La densidad del agua, que son prácticamente las mismas que tenemos allí. 1 gramo por mililitro, 1 kilogramo por litro, 1000 gramos por litro, 1000 kilogramos por metro cúbico o 62,4 libras por pie cúbico. Eso los recomiendo que las apunten, que las tengan por allí. La densidad del mercurio, 13,6 gramos por mililitro, 13,6 kilogramos por litro, 13.600 gramos por mililitro, simplemente aplicando tus conversiones, ¿no? Tus equivalencias de su momento. O 13.600 kilogramos por metro cúbico. La densidad del aceite, 0,8 u 800. La densidad del aire, importantísima, bebé, 1,29 gramos por litro o 1,29 kilogramos por metro cúbico. Vale recalcar que la densidad del agua en ese caso se está tomando a 4 grados Celsius y la densidad del aire a 0 grados Celsius. Ahora sí, con todo esto que hemos aprendido, ya podemos desarrollar algunos problemitas. Ejercicio número 1. El litio es considerado el metal menos denso, cuya densidad es 0,53 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuál es el volumen en litros que ocupa 1,6 kilogramos de litro? Miren por aquí. La densidad, ustedes ya saben que se calcula dividiendo la masa entre el volumen. La densidad ya la tenemos aquí, 0,53 gramos por centímetro cúbico. La masa es 1600 gramos, porque 1,6 kilogramos es 1600 gramos. De esta manera podemos hallar el volumen, que sería 3018 centímetros cúbicos, lo cual equivale a 3,018 litros, nada más, con un factor de conversión. Ejercicio número 2. El volumen de un cuerpo es 2,2 por 10 a la 19 metros cúbicos y su masa es 6,3 por 10 a la 23 libras. ¿Cuál es su densidad en gramos por centímetro cúbico? La densidad, ustedes saben que se calcula dividiendo la masa entre el volumen. Dividimos la masa, que es 6,3 por 10 a la 23 libras, entre 2,2 por 10 a la 19 metros cúbicos. Aplicamos un factor de conversión, 1 metro es 10 al cubo litros y 1 kilogramo es 2,2 libras. Simplificando libras y metros cúbicos, obtenemos que la densidad es 1,3 por 10 kilogramos por litro. 1,3 por 10 es 13 y kilogramos entre litro es lo mismo que gramos por centímetro cúbico. Entonces ya tenemos la respuesta para el ejercicio 1 y para el ejercicio número 2. Problemitas sencillos, los cuales espero que ustedes hayan entendido, hayan comprendido, para poder progresar. Vamos ahora a otros problemitas. Unos problemitas que ya involucran procesos. Por ejemplo, el problema 3. Una lámina de plomo que pesa 22,8 gramos se sumerge en 16 mililitros de agua pura contenida en una probeta graduada. Después de este procedimiento, el volumen final en la probeta indica 18 mililitros. Calcular la densidad del metal en gramos por mililitro. Tenemos el agua contenida en una probeta graduada y vamos a introducir la barrita de aluminio, la barrita de plomo, disculpen.
La masa del plomo es 22,8 gramos, el volumen inicial es 16 mililitros y el final marca 18 mililitros. Estos son mis datos. ¿Yo de qué me doy cuenta? De que el volumen desplazado es 2 mililitros y según mi principio de Arquímedes que estudiamos al inicio del video, el volumen del plomo tiene que ser igual al volumen desplazado. El volumen del plomo es 2 mililitros. Me piden la densidad, que se calcula dividiendo la masa entre el volumen. 11,4 gramos por mililitro sería mi densidad del plomo. Problema 4. Para determinar la densidad de la acetona, se pesa 2 veces un bidón de 55 galones. Este bidón pesa 75 libras cuando está vacío, pero cuando se llena con acetona, el bidón pesa 435 libras. O sea, la masa del bidón más la acetona es 435 libras. Tú ya sabes que la masa del bidón es 75 libras. Pásalo a restar y obtenemos la masa de la acetona, que serían 360 libras. Sabemos nosotros que un galón, como nos da el problema, tiene 4 litros. El volumen del bidón va a ser 220 litros y la masa de la acetona sería 163.440 gramos. ¿Por qué, profe? Porque una libra tiene 454 gramos. Lo que me piden es la densidad. La densidad va a ser masa entre volumen. La masa es 163.440 y el volumen es 220.000 mililitros. Obtenemos una respuesta, 0,742 gramos por mililitro sería la respuesta para nuestro problemita. Continuemos. Hablemos ahora de lo que es la densidad relativa. La densidad relativa también es conocida como densidad específica o gravedad específica. Es adimensional porque es una relación entre la densidad de una sustancia y otra densidad de referencia. Ambas sustancias que se deben comparar deben encontrarse en las mismas condiciones de presión y temperatura. Los líquidos y sólidos a 1 atmósfera y 4 grados Celsius y los gases a 1 atmósfera y 0 grados Celsius. También se podría calcular como la densidad de una sustancia entre la densidad de otra. Habrá situaciones en las cuales no te diga hallar la densidad de A con respecto a B, simplemente te van a decir hallar la densidad relativa de tal. Tú dices, ¿pero con qué individuo? Ahí es donde viene la densidad de referencia. Por ejemplo, aquí tenemos una sustancia sólida y una sustancia líquida. Es shampoo, parece, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decir? La densidad de referencia va a ser la densidad del agua cuando sea un sólido o un líquido. Y cuando sea un gas, la densidad de la referencia va a ser el aire. Entonces, resumimos. La densidad relativa se va a calcular como la densidad de la sustancia entre una densidad de referencia. La referencia va a ser el agua cuando la sustancia sea sólida o sea líquida. Y la referencia va a ser el aire cuando la sustancia sea gaseosa. Veamos un par de ejemplos. Determinar la densidad de X con respecto a P, sabiendo que la densidad de X entre Y es 3/4, la densidad de Y con respecto a Z es 1/3 y la densidad de Z con respecto a P es 2. Si multiplicamos densidad de X entre Y por la densidad de Y entre Z por la densidad de Z entre P, esto va a ser igual a 3/4 por 1/3 por 2. Simplificamos y nos queda como resultado que la densidad de X con respecto a P es 1/2. Ejercicio resuelto de densidad relativa. Y un ejercicio más. ¿Cuál es la densidad en unidades del sistema internacional de un cubo de cobre cuya arista mide 30 milímetros y pesa 243 gramos? Mira, tenemos un cubito de cobre en el cual la arista mide 30 milímetros, ¿ya? Y ustedes saben que el volumen de un cubito se calcula como arista al cubo. En este caso, el volumen va a ser 3 centímetros al cubo, porque 1 centímetro son 10 milímetros. El volumen sería 27 centímetros cúbicos. La densidad se calcula dividiendo la masa entre el volumen. La masa es 243 gramos y el volumen es 27 centímetros cúbicos, obteniendo una respuesta de 9 gramos por centímetro cúbico. Según nuestras equivalencias, 1 gramo por centímetro cúbico equivale a 1000 kilogramos por metro cúbico, obteniendo como respuesta 9 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Finalmente, necesitamos estudiar lo que es la densidad de una mezcla y el tema queda simplemente para repasar y desarrollar ejercicios. Aprendamos a calcular la densidad de una mezcla. Tenemos que empezar comentando que la densidad es una propiedad intensiva de la materia. Eso quiere decir que no va a depender de la cantidad de masa. La densidad no va a variar cuando aumentemos la masa de una sustancia. La densidad no es aditiva. Tenemos que también saber que la masa de una mezcla se va a calcular sumando las masas de las sustancias que componen la mezcla, al igual que el volumen. Pero la densidad de la mezcla se va a calcular dividiendo la masa de la mezcla entre el volumen de la mezcla, o sea, la masa total entre el volumen total. Tenemos un cuadrito por aquí.
en el cual podemos darnos cuenta de que tenemos la masa de A, el volumen de A y la densidad de A, la masa de B, el volumen de B, la densidad de B. Hablemos de la mezcla. La masa de la mezcla se calcula sumando, el volumen de la mezcla se calcula sumando, pero la densidad de la mezcla se calcula dividiendo, igual que siempre hemos calculado la densidad. La densidad se va a calcular dividiendo la masa de la mezcla entre el volumen de la mezcla. O sea, la densidad de la mezcla se puede resumir como sumatoria de masas entre sumatoria de volúmenes. Hay un par de casos especiales. La mezcla de masas iguales. En la mezcla de masas iguales se va a utilizar lo que es el promedio armónico. Eso quiere decir que la densidad de la mezcla será igual a 2 veces el producto entre la suma de las densidades de las sustancias que componen la mezcla. Y cuando tengamos volúmenes iguales, la densidad se va a calcular con un promedio aritmético. Eso quiere decir que la densidad de la mezcla va a ser la suma entre el número de sustancias. Vamos con un par de ejercicios. La densidad relativa de un cuerpo A con respecto a un cuerpo B es de 4 y la densidad relativa de un cuerpo B con respecto al agua es de 2. Miren, la densidad del agua la pasamos a multiplicar y tendríamos que la densidad de B es 2 gramos por mililitro, porque la densidad del agua es 1. La densidad de B la pasamos a multiplicar y tendríamos que la densidad de A es 8 gramos por mililitro. Nos preguntan la densidad de la mezcla formada por volúmenes iguales de A, B y agua. En volúmenes iguales, ¿cómo era? La densidad de la mezcla era la sumatoria entre el número de sustancias. Sería 8 más 2 más 1 entre 3. La densidad de la mezcla es 3,67 gramos por mililitro. Y lo mismo vamos a aplicar por aquí. La densidad relativa de A con respecto a B es 3,2 y la densidad del agua con respecto a B es 1,6. Hallar los centímetros cúbicos que ocupan 400 gramos de la sustancia A. La densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Perfecto. Entonces la densidad de B será 1 gramo por mililitro entre 1,6. Miren por el otro lado. La densidad de A es 3,2 por la densidad de B. Entonces la densidad de A va a ser 3,2 por 1 gramo por mililitro entre 1,6. Y la densidad de A va a resultar 2 gramos por mililitro. El volumen de A se calcula como masa entre densidad. La masa es 400 gramos y la densidad es 2 gramos por mililitro, dándonos como un resultado de 200 mililitros. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido. Voy a tratar de hacer un poco más ejemplificado esto. Por cuestión de tiempo he tenido que acelerar un poco el video y he tenido que correr en algunas partes, evitándome ciertas cositas. Voy a tratar de extenderlo un poco más, explicando ciertos detalles que no he podido explicar por cuestión de tiempo. Ya saben, cualquier pregunta es bienvenida, la pueden hacer en la caja de comentarios o en el chat de Facebook y voy a tratar de ayudarlos. Nos vemos, chicos.